Las disfunciones sexuales son aquellas alteraciones en el deseo sexual. Es importante identificar qué clase de disfunción padece cada mujer, valorar su situación actual, cuál es el contexto de esa persona con respecto a su relación de pareja, revisar el tema del cansancio o el tipo de actividad física que tiene cada día, cómo es su día a día. Es muy importante saber si maneja mucho estrés. Clases de disfunciones femeninas. Deseo sexual hipoactivo. Las labores del hogar, la falta de privacidad, el aumento de peso y otros factores influyen en la disminución del deseo sexual de las mujeres y se ha visto cada vez en incremento. Se le conoce como deseo sexual hipoactivo. Es una de las disfunciones sexuales femeninas más frecuentes. Es una deficiencia o ausencia del deseo sexual, causando molestias a la paciente y dificultades para relacionarse. Las principales causas son la falta de comunicación con la pareja, el tiempo que llevan viviendo juntos, la edad de la paciente, enfermedades crónicas descompensadas, uso de drogas, crisis de ansiedad o depresión. Síndrome de excitación sexual persistente. Se asocia a una reacción fisiológica genital recurrente. Se trata de orgasmos que no pueden ser controlados y son totalmente involuntarios. Pueden darse en diferentes contextos y por eso se convierte en una situación muy incómoda, y no solo para quienes lo padecen, sino también para los que están a su alrededor, ya que es una situación que se da en cualquier momento, incluso en situaciones que no son eróticas y son provocados por determinados sonidos o estímulos no eróticos como el masticar, el ruido que se hace al absorber, un silbido entre otros. Las sensaciones persisten durante horas o días y por lo general causan gran angustia. Si a esta situación le sumamos el continuo temor que padece a que el organismo la sorprenda en cualquier situación social, nos encontramos a una persona que se aísla en su miedo y que suele estar inmersa en un estado depresivo. La persona que lo padece pierde gran calidad de vida, ya que son episodios dolorosos y deben tener una hipervigilancia. Se cree que son el resultado de una hipertermia muscular pélvica o traumatismos en la base de la columna con la presencia de quistes de talón. Anorgasmia. No todas las mujeres llegan al orgasmo de forma habitual durante el coito. Aproximadamente 1 de cada 10 no alcanza el clímax. Entre las causas de esta disfunción se encuentran relaciones sexuales que acaban antes que la mujer, no conocer el funcionamiento de sus órganos genitales, falta de comunicación acerca de lo que les gusta o les disgusta en el sexo, conflictos no resueltos con la pareja, falta de confianza, ansiedad por el rendimiento sexual, miedo a hacerse vulnerable y no tener el control debido a posibles abusos, ansiedad, depresión, educación moral o religiosa muy rígida, prejuicios sobre el sexo o una autoimagen negativa. Las mujeres que tienen este trastorno no pueden tener un orgasmo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la masturbación o aunque estén muy excitadas. La incapacidad para tener un orgasmo puede causar frustración, provocar resentimiento y en ocasiones desagrado hacia todo lo relacionado con el sexo, problemas de pareja, angustia, ansiedad o depresión. Vaginismo. Es la dificultad o la imposibilidad para lograr una penetración vaginal, ya que se presenta una contractura involuntaria de los músculos del suelo pélvico. Esto puede estar dado por varias causas: falta de educación sexual, ansiedad y también a las dificultades que se generan con la pareja y muchas otras. Van llevando a que la zona de los músculos pélvicos se tense e impida la penetración, lo que genera que la mujer cierre las piernas impidiendo o dificultando aún más la penetración. Posibles tratamientos. Terapias como los ejercicios de Kegel son una gran solución, pero debemos tener una conciencia genital, porque si se hacen solo por hacerlos, sin pensar de una manera positiva en cuanto al sexo, así no se obtendrán buenos resultados. La paciente debe empezar a cambiar su manera de pensar, empezar a ver la autosatisfacción y las fantasías sexuales como una herramienta fundamental, que también involucra su conciencia corporal, para luego adentrarse en la potenciación sexual y sensorial en pareja, aspectos que son muy importantes. Este tipo de terapias se aplican dependiendo del problema de cada paciente. Muchas veces el verdadero problema se esconde detrás de la ansiedad o de la angustia y por eso se debe trabajar de una forma progresiva para controlar esa ansiedad y poder acercarnos al problema real y empezar a resolverlo. Al avanzar en el tratamiento, se comienza a trabajar con la pareja que también se ha visto afectada, tanto en la comunicación como en la intimidad, trabajando así desde el conocimiento personal de uno mismo, potenciando la conciencia corporal, trabajando las habilidades eróticas con las fantasías sexuales y si existe pareja, potenciar todo lo que sería la parte sensorial con la pareja, la erotización, lo sensual, la seducción, el volver a enfrentarse al problema de manera progresiva y luego potenciar todo lo que tiene que ver con la intimidad y la comunicación emocional. Se hace de esta manera porque muchas veces no sabemos exactamente a quién tenemos delante y cada persona tiene sus códigos éticos, sexuales, morales, que dependen del tipo de lenguaje que se utilice y cómo se aborde, pues puede ocurrir lo contrario de lo que se pretende en una terapia por el ciclo de la respuesta sexual. El objetivo es redescubrir el cuerpo tanto de la paciente como el de su pareja con todo el tema de visualización y representación. Es muy importante activar el imaginario sexual que trabaja las habilidades eróticas, intentando volver a aprender a disfrutar del sexo, si tenemos pareja.
La idea es avivar la interacción emocional, aumentar el tiempo de estas interacciones y determinar con qué situaciones o posturas se sienten más cómodos. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional en cuanto a tu sexualidad. Tu salud es muy importante. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.